En las puertas de Israel, Moshe habló de justicia, no de una justicia para unos pocos, sino de una senda que debía guardar al rey, al juez, al extranjero, al pobre y también al corazón del hombre. Y la Torá proclamó: Tzedek, Tzedek Tirdof. Justicia, justicia perseguirás. En las puertas pon verdad, que no se venda el corazón, que no se incline ante riqueza ni se tuerza la razón. Que el humilde sea escuchado, que el poderoso espere igual, porque delante de Adonai la balanza ha de ser leal. No quiero una fe de labios, ni palabras sin raíz. Quiero andar por tus senderos, aprender y obedecer. Justicia, justicia perseguiré, con fidelidad caminaré. Torá de vida, luz para mis pies, con todo mi corazón te estudiaré. Con amor, con pasión, con entrega también. Quiero guardar lo que enseñas bien. Adonai, forma mi corazón, haz de tu palabra mi dirección. Puede el rey vestir de gloria, puede un ejército mandar, pero nunca estará por encima de la Torá que ha de guardar. Que la lea cada día, que no se eleve sobre Israel, porque grande no es quien domina, sino quien permanece fiel. Shoftim nos recuerda que el poder necesita límites. El rey debía escribir la Torá, leerla y aprender a temer a Adonai. Porque la sabiduría no consiste en saber mandar a los demás, sino en aprender primero a gobernarse a uno mismo. Justicia, justicia perseguiré, con fidelidad caminaré. Torá de vida, luz para mis pies, con todo mi corazón te estudiaré. Con amor, con pasión, con entrega también. Quiero guardar lo que enseñas bien. Adonai, forma mi corazón, haz de tu palabra mi dirección. No buscaré voces ocultas, ni sombras para el porvenir. Si el camino aún está cubierto, en Adonai quiero confiar. No necesito conocer cada mañana que vendrá, me basta andar con tu enseñanza y en tu verdad permanecer. Guarda mis ojos, guarda mi voz, guarda las puertas de mi corazón. Dame discernimiento, humildad y valor, que la justicia no sea discurso, sino vida delante de ti, Adonai. Hay refugio para el que cae, sin malicia ni intención, porque tu juicio mira profundo y conoce el corazón. La justicia escucha y pesa, no se mueve por furor, protege al que no tiene culpa y al culpable llama a corrección. Aun cuando retumba la guerra, no destruya sin razón, deja en pie el árbol que alimenta, porque mañana habrá canción. Y ahora, en los días de Elul,
Shoftim vuelve a preguntarnos: ¿quién vigila nuestras puertas? ¿Qué dejamos entrar por los ojos? ¿Qué sale de nuestra boca? Juzgamos a otros con la misma misericordia que pedimos para nosotros. La Torá no solamente se estudia, la Torá se convierte en camino. Justicia, justicia perseguiré, aunque sea difícil caminaré. Torá de vida, fuego en mi ser, cada día quiero conocerte más. Con fidelidad, amor y pasión, con toda mi mente y mi corazón. No quiero escucharte y luego olvidar, quiero vivir lo que vengo a estudiar. Tzedek, tzedek, Tirdov. Justicia, justicia perseguirás. Que viva en mi casa, que viva en mi voz, que viva en mis obras, delante de Adonai. Desde las puertas de Israel hasta las antiguas casas de estudio de Sefarad, la enseñanza permanece. La sabiduría no es solamente conocer la palabra, es amarla, es estudiarla, es entregarse a ella y después levantarse y caminar conforme a ella.